Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, verso 26 al 30. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Verso 27, léalo por favor. Al llegar él a tierra, vino su encuentro un hombre a la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Que mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Se hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y todos el verso 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos en este tiempo, en esta noche, Señor, que sea tu gloria, tu misericordia, sea tu piedad, mi Dios, la que ministre nuestras vidas. Padre, si hemos venido enfermos, sánanos, mi Señor. Si necesitamos de parte tuya auxilio y socorro, mi Dios, para nuestras necesidades espirituales, mi Señor, sé propicio a nosotros. Háblanos en esta hora. Danos una palabra, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Señor amado, ministra nuestras vidas, que mientras tu palabra sea proclamada, las almas se conviertan, Padre. Los encarcelados puedan salir de sus prisiones, Señor, y hallar la plena libertad que solo el Espíritu Santo puede dar. Espíritu Santo de Dios, ministranos en esta noche conforme a la multitud de tus misericordias. Te lo pido, mi Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis amados hermanos. Lucas capítulo número 8, verso 26 al 30. Este texto, mi amado hermano, revela una situación que para muchos bien pudiera ser algo difícil de creer. Hemos pues tratado en este texto de manera muy particular sobre un tema que a muchos creyentes o incrédulos pudiera llegar a asustar, acerca de la posesión demoníaca. Mis queridos hermanos, la Escritura considera esto desde los principios o inicios de la Santa Biblia. La Biblia nos demuestra por medio del libro de Levítico, Deuteronomio, Salmos, los Evangelios y aún también en las cartas paulinas, la acción del diablo y sus demonios sobre esta tierra. Sea que usted lo acepte o no, lo crea o no, el diablo y todo su imperio maligno es un reino real que obra y opera de manera activa en este mundo. Quisiera, por favor, a través de la Escritura, que usted pueda ver cómo el Señor, siendo Él no solamente espíritu y siendo real también para nosotros, Él también considera la apariencia y la actividad de los demonios desde los tiempos patriarcales. Acompáñeme, por favor, en el libro del Génesis y veamos la acción del diablo a través de los principios, de los orígenes de esta tierra. Acompáñeme, por favor, libro del Génesis, primer libro de la Escritura. En el capítulo número 3 nos dice el Señor en el verso número 1. Génesis capítulo número 3, verso número 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del
dice ahí, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En este texto, si bien es cierto, no sale a relucir el nombre del demonio, vemos su accionar a través de una posesión sobre uno de los animales que Dios había creado con un solo objetivo: el de llevarlo al hombre a la provocación para rebelarse en contra de una orden directa. Dios le había dicho al hombre que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el enemigo, Satanás, usando un animal, habla por medio de él para provocar o tentar al hombre. Levítico capítulo número 17, ya de manera tajante y con un epíteto mucho más directo, la Biblia lo considera. Levítico capítulo número 17, nos dice el Señor, verso número 6 al 7: y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Verso 7: y nunca más, dice ahí, sacrificarán sus sacrificios. Y ahí, oh sorpresa, anuncia así algo que usted y yo de pronto no quisiéramos creer. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Amados hermanos, Dios mismo advirtiendo que ya en tiempos patriarcales, allá en los tiempos de Moisés, los hombres ya rendían culto y ofrecían sacrificios a ese mundo espiritual de maldad, de manera específica a los demonios. Si bien es cierto, la Escritura no nos da un origen bíblico en el cual nos explique de dónde han salido, por lo menos la Biblia nos da una pauta de que son reales, es decir, que sí existen. Ellos habitan en los abismos, de ahí han salido y deben regresar otra vez a ese lugar. Ahora, adicionalmente, acompáñenme al libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, y nuevamente aparece en escena los demonios actuando y Dios obviamente advirtiéndonos para no caer en sus provocaciones. Deuteronomio capítulo 32, verso número 17. Deuteronomio capítulo 32, verso número 17. Si gusta, leemos desde el 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Y aún más, Salmos capítulo número 106. Salmos capítulo número 106, luego del libro de Job. Verso 35 al 37. En este texto Dios enfatiza que el mundo está de alguna manera influenciado por los demonios. Capítulo 106, verso 35
35 al 37. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas, es decir, los ofrecieron ¿a quiénes? A los demonios. Verso 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, y ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Si en la Biblia está marcado, mi amado hermano, sí, la existencia de los demonios, ¿cómo estos pueden llegar a hacernos daño? Amados hermanos, ¿puede acaso una persona ser poseída por el demonio? ¿Es que acaso el poder de estos seres espirituales es tan fuerte que puede llegar a dominar la mente, el pensamiento, el corazón y aún nuestro cuerpo? Amados hermanos, la Biblia nos da varios ejemplos de posesiones demoníacas. Acompáñenme, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, capítulo número 16. Mire lo que nos dice el Señor. Una mujer había sido poseída no por un demonio, sino por 7 demonios. Marcos capítulo número 16. ¿Lo tiene? Marcos capítulo número 16. Nos dice el Señor, versículo número 9. Marcos 16, verso número 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Y dice ahí la Escritura, de quien había echado o había expulsado ¿a cuántos demonios? Dice la Escritura, había echado de ella a 7 demonios. Amado hermano, es decir que el demonio bien puede tomar un cuerpo y hacer de ese cuerpo su habitación, su morada. Si bien es cierto, no todos pueden ser poseídos por demonios, muchos sí pueden ser influenciados por los demonios. Una cosa es la influencia del maligno sobre nuestras vidas y otra bien puede ser la posesión de los demonios sobre la vida de una persona que no es creyente. Digo esto porque todo hijo de Dios no puede ser poseído por el demonio, porque está poseído, por así decirlo, pero por el Espíritu Santo. Y cuando un cuerpo es templo del Espíritu de Dios, no puede caber o no tiene cabida el demonio ni ninguna legión demoníaca. La Escritura menciona, acompáñeme por favor, en el capítulo 1 del mismo libro de Marcos, de qué manera el demonio puede manifestar su poder. Ellos pueden traer enfermedades, pueden traer incapacidades sobre los cuerpos de quienes han tomado posesión. ¿Lo tiene? Marcos capítulo número 1, versículo número 32 en adelante. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y ahí también dice a quienes más le trajeron, y a los endemoniados. Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Algo muy particular en este texto.
El demonio no solamente puede llegar a tomar posesión y acarrear enfermedades en nuestro cuerpo, sino que también tiene sobre su víctima potestad para poder usarla y anunciar su mensaje engañoso, su mensaje de maldad. La Biblia nos advierte a nosotros como hijos de Dios que debemos de cuidarnos aún de las cosas que escuchamos, porque muchos demonios pueden usar la boca de personas para introducir herejías destructoras, sí, dentro de una congregación que se rige por la sana doctrina. Acompáñenme por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Primera carta de Timoteo, capítulo número 4. Consideremos lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso número 1 en adelante. Pero el Espíritu, recuerde, el Espíritu, esto es un mundo espiritual, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar es negar la fe o abandonar la fe. Apostatarán de la fe, escuchando, dice ahí, no a los hombres, sino aquí, a espíritus engañadores y a doctrinas. Doctrinas es un sinónimo de enseñanza, y a enseñanzas o doctrinas, ¿de quién o de dónde se originan? De demonios. Y dice aún más la Biblia, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si la influencia del demonio es tan poderosa, tanto que puede inclusive introducir y tomar una vida para introducir una herejía con el objetivo de dividir una iglesia, si el demonio es tan poderoso para introducirse en un cuerpo y hacer de ese cuerpo su habitación y traer enfermedad, traer muerte, traer esclavitud, ¿acaso habrá alguien que podrá librarnos de ese poder tan espantoso? Por supuesto que sí. Cristo es quien venció el poder de las tinieblas. Cristo es quien venció el poder, sí, de los demonios. Cuando nos acercamos, vayamos por favor al texto del cual hemos tomado como referencia en esta noche, de Lucas capítulo número 8. La Biblia nos dice que Jesús, aquellos que están dando el seguimiento al estudio de los evangelios, luego de haber pasado una gran tempestad en la cual los discípulos del Señor le dijeron: Señor, ¿por qué duermes mientras estamos en este navío que ya mismo sí se hunde? El Señor, calmando la tempestad y luego llegando ya a la orilla, les reprochó la incredulidad. Ahora el Señor nos dice en el verso número 26: arribaron a la tierra de los Gadarenos. Como referencia, sí, histórica, Gadara era una región, si bien es cierto, dentro, sí, de la nación de Israel. Era un lugar por el cual extranjeros habían hecho de esos territorios lugar para apacentar y criar a los cerdos. Animales, por cierto, que el pueblo judío los tenía como animales, sí, impuros. Animales no aptos para el consumo, si su carne obviamente para el consumo humano, pero apetecible por las personas que no si tenían complicación alguna a la hora sí de comer de la carne de ellos. Gadara era una región sí donde los hombres se dedicaban a criar y a vender sí estos animales. La Escritura menciona en el verso número 26: llegaron a la tierra de los Gadarenos
que está a la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Y la Biblia dice que estaba endemoniado, es decir, poseído por el demonio. Dice el Señor aún más, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, es decir, que estaba desnudo, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, diciéndole: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Cosa muy particular. El demonio no solamente tiene poder para poseer una vida, sino que está plenamente consciente de quién sí se está delante de él. En el caso del endemoniado gadareno, no tuvo problema alguno este espíritu demoníaco, este espíritu de demonio, en reconocer qué espíritu regía sobre el Hijo de Dios. Al verlo, bien pudo decir: tú eres el Hijo, dice ahí, del Dios Altísimo. Es decir, mi amado hermano, que un demonio bien puede reconocer qué espíritu está rigiendo nuestra vida. Me recuerdo el caso del apóstol Pablo, cuando allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra una historia en la cual 7 hijos de un tal Esceva, que eran exorcistas, se quisieron expulsar demonios sobre una persona que se encontraba cautiva. Pero el demonio, reconociéndolos a estos y sabiendo qué espíritu los regía, les dijo: sé quién es Jesús y conozco quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y adelantándose delante de ellos, se abalanzó, los golpeó y los mandó desnudos. Amado hermano, el demonio reconoce quién está regido por Cristo y quién no. El demonio reconoce quién vive la palabra de Dios y quién no la está viviendo. Por eso es que muchos deben confrontar a personas endemoniadas, porque saben cómo están viviendo y le temen hacerle el frente, porque temen también ser poseídos por esos mismos demonios. Recordando que no hay lugar más, diríamos, exquisito para los demonios que el tomar un cuerpo para poder habitarlo. La Biblia nos dice en el versículo número 29, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas, grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Cuál fue la particularidad en este caso? Porque Jesús, al reprenderlo, vio que el hombre todavía continuaba atormentado, por el demonio. Jesús reprendía para que el demonio salga, pero el demonio aparentemente todavía se veía haciendo su efecto en esa vida. Jesús de alguna manera pensó y dijo: a ver, yo tengo poder sobre este tipo de demonios, tengo la autoridad, ¿por qué todavía este hombre sigue cautivo? Obviamente Jesús nos da esta enseñanza para poder advertirnos que más de uno bien pudieran ser habitación de demonios. Es decir, que sobre una vida pueden estar siendo oprimidas por muchos demonios. Jesús expulsaba uno y salía otro, expulsaba uno y salía otro. Y por eso Jesús le dice a este hombre: ¿cómo te llamas? Pero no al hombre en sí como tal, sino a quien estaba gobernando a ese hombre. Es decir, a los demonios. ¿Cómo se llaman? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una vez descubierto o expuesto
sí, en este caso, el hombre que había sido poseído, ahora Jesús de manera directa, ¿a qué se dedicó? A expulsar a la legión de demonios. Versículo número 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué Jesús tenía esta autoridad? Amado hermano, acompáñeme a la Biblia y veamos, sí, un texto revelador acerca de Jesús. Colosenses, capítulo número 2. Carta de Colosenses, capítulo número 2. Nos dice el Señor, verso número 13 al 15. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Nos dice el Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Verso 15. Y póngale asunto a esto. Y despojando, es decir, quitando o arrancando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Amado hermano, el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, verso 12, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Acompáñeme rápidamente, por favor, ese texto. Efesios capítulo número 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿De qué cosa dice ahí? De los gobiernos terrenales. ¿Qué dice el texto? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso batalla la iglesia. Pero Cristo nos dice, de acuerdo al texto leído en Colosenses, que sobre todo ese imperio de maldad, Cristo nos exhibió públicamente en la cruz, derrotados, destruidos. ¿Por qué? Porque Él vino, amado hermano, a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer la obra de los demonios. Este hombre endemoniado tenía muchos demonios. Una legión comprendía aproximadamente, en un término romano, sí, para los soldados, una cantidad aproximada, sí, de 1000 hombres. Es decir, que este hombre tenía aproximadamente más de 1000 demonios sobre su vida. De ahí sacaba la fuerza para romper las cadenas. De ahí sacaba la fuerza para poder, amado hermano, librarse de cuanta seguridad le ponían en su vida. Amado hermano, si tú sientes de pronto alguna opresión, no digo posesión, opresión demoníaca, algún tipo de dardo del enemigo en tu mente o en tu corazón, busca refugio en Cristo, que Él puede librarte de ese ataque, de ese tormento del demonio. Y si acaso conoces de alguien que está poseído por el demonio, pon esa causa en las manos de Cristo, porque Él bien puede libertarlo de ese tormento. Pero no lo hagas emocionalmente, no lo hagas, mi amado hermano, simplemente, sí, como un acto, sí, de pronto, sí, de manera involuntaria, por el cual simplemente quieras figurar. Jugar en este campo, mi querido hermano, puede traer gravedad
gravísimas consecuencias. La Biblia nos manda a usted y a mí como creyentes que no debemos de imponer las manos con ligereza. Debemos cuidarnos sobre quién habremos de reprender. Si no te sientes apto, si tu vaso está sucio, no confrontes a los demonios. Ellos te vencerán. Pero si Cristo rige tu vida, así el diablo esté delante de ti, en el nombre de Jesús se sujeta y será por el poder de Jesús. Lucas capítulo 8. La Biblia nos dice que ahora los demonios le rogaban, verso 31, diciéndole que les mandase ir, sí, que no les mandase ir al abismo. Verso 32. Había allí un hato, es decir, un sinnúmero de cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y oh sorpresa, ¿qué pasó con los cerdos? Cosa curiosa, mi amado hermano. Hay quienes disfrutan, parece mentira, el hacer el mal. Pero aún los animales, al sentirse con cargas demoníacas, prefieren morir, prefieren autoeliminarse que resistir el poder de las tinieblas en su vida. ¿Cuántas veces tú te sientes atacado por el diablo y no buscas ayuda? Eso es lo que te quiero decir. ¿Cuántas veces sientes que un poder sobrenatural maligno quiere regir tu corazón, tu fuerza, tu organismo, pero no buscas ayuda, sino que te mantienes viviendo una vida atormentada? Amados hermanos, si tú sientes que el enemigo ha venido sobre tu vida con fuerza, si busca ayuda, busca, mi querido hermano, dirección del Espíritu Santo para que Él rompa esa cadena que te está atando. La Biblia menciona que estos cerdos, los cuales una vez entrados los demonios, dice la Biblia, y el hato en el verso 33, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron? Huyeron. Y yendo dieron aviso a la ciudad, es decir, a Gadara, y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre, es decir, al endemoniado. Lo hallaron, dice la Biblia, ¿de qué manera? Sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y dice la Biblia, y tuvieron miedo. Amados, Jesús había libertado a este hombre que había sido oprimido por muchos años, sí, por los demonios. Cuando Jesús viene a la vida del hombre, vuelvo y repito, no hay poder de las tinieblas que pueda resistirse. Él viene a restaurar, Él viene, amado hermano, sí, a trabajar en aquello que el diablo se ha encargado de destruir. Ahora todos los de Gadara, asombrados viendo lo que había acontecido con este hombre, ahora todos testificaban de este acto muy particular, pero con una extraña sorpresa. Mire lo que nos dice el Señor. Versículo número 36 en adelante. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, dice la Biblia, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó. ¿A quién le rogó? A Jesús, que se marchase de ellos. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? ¿Acaso Jesús fue a ese lugar a hacer daño? ¿Acaso Jesús fue a Gadara, sí, a hacer prácticamente un acto de maldad? ¿O es que acaso Jesús no fue más bien un instrumento en las manos de Dios para entrar a libertar a alguien
que estaba oprimido por el demonio. ¿Qué sobrepesó en el corazón de los gadarenos que ahora le rogaban, sí, que se vaya de ese lugar? Amados hermanos, los gadarenos vieron en Jesús no una bendición, sino una amenaza para sus intereses económicos. Porque donde Jesús iba libertando, los demonios salían y buscaban entrar en los cerdos. Y obviamente una vez que los cerdos se sentían contaminados, buscaban autoeliminarse. Y ellos dijeron, no podemos permitir que alguien con ese poder ingrese en nuestra área, porque se va a acabar nuestro negocio. Es por esa razón, mi querido hermano, que la multitud le dijo a Jesús, rogándole que se marchase de ese lugar. Pues tenían gran temor, dice el verso 37. Y Jesús no se hizo problema. Y Jesús, entrando en la barca, dice la Escritura, se volvió. Recuerde, mi querido hermano, solo en la autoridad de Jesús podremos confrontar y vencer las obras de Satanás. Acompáñeme al libro de Romanos, capítulo número 8, verso 37. Romanos, capítulo número 8, verso 37. ¿Lo tienes? Dice la Biblia, y esta promesa es para la iglesia: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy, dice ahí, ¿qué cosa? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y ponga el asunto a esto, ni principados. ¿A qué principados se refiere? A los principados de maldad, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, dice ahí, Jesús, Señor nuestro. Ahora usted podrá decir, bueno, pero ese era Jesús, eso era Él, ¿y qué hay de mí? En este tiempo, ¿podré yo confrontar al enemigo con esa misma eficacia con que Jesús lo hizo? Pues déjame decirte que sí. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo número 10. El Señor nos ha dado autoridad. Claro está que esa autoridad rige o se activa o se cumple cuando estamos sujetos también a la autoridad de Dios. Lucas capítulo número 10. ¿Lo tienes? Lucas capítulo número 10. Primer punto, nos dice el Señor, versículo 8 al verso número 9. Cuando el Señor envió a los 70, a sus primeros grupos de evangelizadores, les dijo lo siguiente como instrucciones: en cualquier ciudad, verso 8, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ahora, por favor, versículo número 17 en adelante. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios, óyelo bien, aún los demonios se nos sujetan. ¿Pero en qué cosa o en quién? En tu nombre. Y les dijo, ¿quién les dijo esto? Jesús.
Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué? ¿Dónde rige él? ¿Qué es lo que habíamos leído en Gálatas capítulo 6? En las regiones celestes. Y esa autoridad y ese poder, cuando se invoca el nombre de Jesús, cae, amado hermano, porque la autoridad de Dios lo pone bajo el estrado de sus pies. La Biblia dice aún más en el verso 19, he aquí, y esto se lo dijo a sus discípulos, he aquí, os doy potestad de hollar, es decir, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, óyelo bien, iglesia, y nada os, ¿qué dice? Nada os dañará. Pero, aquí viene el asunto, pero, el gran pero, es bueno tener esa autoridad. Es maravilloso que el Señor nos haya llenado de tantos beneficios a la hora de ser servidores de su reino. Pero, como gran advertencia, dice el verso 20, pero no os regocijéis, es decir, no te alegres en gran manera de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es verdad, mi amado hermano. Este poder el Señor lo ha dejado para cada creyente. Esta autoridad el Señor la ha dado a cada hijo de Dios. Pero nuestra mayor complacencia no es la de ir, sí, libertando en el nombre de Jesús a aquellos que están llenos de enfermedades o de demonios. Nuestro regocijo en el alma, en el espíritu y en el cuerpo ha de ser más bien que todo nuestro ser esté garantizado, sí, en el reino de los cielos. Esa debe de ser nuestra motivación de alegría. La Biblia, para concluir, nos dice en Lucas capítulo número 8, ya cuando Jesús se volvía, dice en el verso 37, entrando en la barca, dice ahí, se volvió. Verso 38, ¿qué habría de acontecer? Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Qué gran importante, amado hermano, es poder ser grato con Jesús. Yo he visto a través de la Escritura, de los Evangelios, que aquellos que de alguna manera se han beneficiado del poder del Señor, nunca, amado hermano, si dejaron a un lado el ser gratos para con aquel que los había libertado. Este endemoniado no fue la excepción. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, es decir, no se lo permitió, diciendo, ¿por qué? Verso 39, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué no se lo permitió? ¿Qué pasó, mi amado hermano, acerca de este hombre, pudiendo haber sido de gran testimonio, sí, durante el ministerio de Jesús? ¿Por qué Jesús le dijo, tú no puedes seguirme? Amado hermano, el Señor sabía que su ministerio era un ministerio primeramente exclusivo. Él tenía, amado hermano, un propósito que cumplir. Y en ese sentido, este hombre, si se le hubiese pegado a él, hubiese sido para él, amado hermano, un tropiezo. ¿Pero en qué sentido un tropiezo? Un tropiezo dentro, sí, del área de los judíos. Este hombre no era, amado hermano, sí, aceptado por la sociedad judía. Usted recordará cuando, sí, Pablo, yendo ya de retorno de sus viajes misioneros, fue, amado hermano, inculpado en el templo cuando se le acusó de que había introducido a un hombre gentil, sí, en el ministerio, dentro del tabernáculo. Y esto fue una motivación grande para que Pablo fuese agarrado preso, y luego de eso el desenlace fue el de ser llevado a Roma y luego ser muerto en Roma.
Jesús sabía que el endemoniado gadareno, que ahora estaba libre, no sería de beneficio junto a Jesús en el cumplimiento, sí, de su plan redentor. Es por eso que Jesús decide mejor dejar a este extranjero en su propia nación para que sea luz con su testimonio. Mucha gente pretende servir a Dios de una manera exclusiva como lo hizo o como lo quería hacer este hombre. Pero, amado hermano, no es donde tú quieras estar, es donde el Señor a ti te ponga a trabajar. No es donde tú quieras, y muchas veces sí que el Señor te ponga, es donde Él quiere ponerte. Muchas veces le decimos al Señor: Señor, yo quiero servirte, pero es ahí, adelante. Yo quiero servirte, pero es con el micrófono. Yo quiero servirte, pero es ocupando un cargo. Y a veces, mi amado hermano, es mejor tomar una escoba, es mejor tomar un trapo y hacer de manera minuciosa una labor de hormiga, pero que recibirá, amado hermano, recompensa como de rey. Tú tienes que entender que no es donde tú quieres servir, es donde el Señor le place ponerte para que Él pueda engrandecerte cuando fue tiempo. Jesús le dijo a este hombre: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. ¿Y qué fue a hacer? A cruzarse de brazos. Fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Qué precioso testimonio de un hombre libertado por el poder de Jesús. ¿Tú has visto beneficios en tu vida? El Señor ha hecho obras maravillosas en tu vida. ¿Qué esperas para contar a los tuyos las grandes maravillas que el Señor ha hecho? Testifica, mi amado hermano. Proclama que tus labios nunca se cierren, que tus labios siempre estén abiertos para honrar y glorificar con las obras que Dios ha hecho en tu vida, en tu hogar, en tu familia, porque de esa manera harás también la voluntad de tu Dios en esta tierra, para la gloria de su nombre. Y recuerda, mi querido hermano, tú tienes poder sobre toda hueste del maligno, siempre y cuando estés sometido bajo la autoridad de nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el poder y el imperio de los siglos de los siglos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta gloriosa noche, tu palabra ha sido manifestada de una manera precisa, Señor, y sencilla. Ella no necesita ser adornada. Tu palabra, mi Dios, es suficiente para poder enriquecer todo mi ser. Permíteme ahora, oh Dios, por medio de esta ilustración que tú me has dado, Señor amado, al darme a conocer tu poder manifestado a través de un hombre siendo libertado. Ahora, mi Dios, en agradecimiento, yo también, mi Señor, pongo mi vida delante de ti. Tú de pronto, mi Dios, no me has libertado de un demonio, pero sí me has libertado de algo, Señor amado, que tenía encadenada toda mi vida a la muerte. Tú me has libertado del pecado. Tú me has libertado de la condenación del diablo, porque ahí irán los pecadores, junto, oh Dios, al lago de fuego y azufre, donde irá Satanás. De ahí me libertaste, de ahí rompiste mis cadenas y me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Has transformado mi matrimonio, has restaurado a mis hijos, me has dado cabida, Señor amado, Señor, para disfrutar de tus bendiciones espirituales. Permíteme, como ese hombre, ser luz en medio de los míos. Permíteme que mis labios puedan abrirse, invocar, Señor amado, tu nombre, declarándoles a los hombres tu poder en mí. Señor amado, gracias te doy.